Tiene la palabra el diputado Marco Lavagna. Gracias, presidente. Bueno, primero creo que no podemos empezar el debate de estos proyectos sin volver a repetir algo que se viene hablando acá. Hoy estamos discutiendo 3 leyes, medio a las apuradas, porque la verdad que las estamos tratando a las apuradas, que vienen a sustituir un decreto de necesidad de urgencia que claramente era un decreto abusivo. Abusivo en términos de no responder a los principios básicos que tiene que tener un decreto, que tiene que ser la necesidad y la urgencia. Posiblemente muchos de los temas que se trataban en el decreto y se tratan ahora en estos proyectos tienen la necesidad. Ahora, claramente no tenían la urgencia. Y esto creo que es parte de la discusión central que hoy, más allá del contenido de las leyes y que vamos a discutir, tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que discutir realmente qué vamos a hacer con la utilización de los decretos de necesidad de urgencia. Esto no es algo nuevo, el abuso de la utilización de los decretos no es algo que pasa en este gobierno, viene pasando hace tiempo, esto también lo tenemos que decir. Creo que este Congreso se merece de una vez por todas discutir y cambiar la ley de los DNU. En el año 2010, con la diputada Camaño antes lo había dicho, el Grupo A había sacado, creo que había sido media sanción, no me acuerdo si media sanción o dictamen en la comisión, media sanción, me dice Felipe, media sanción donde se avanzaba en la modificación de la ley de los DNU. Bueno, creo que tenemos que tener la valentía de vuelta este año plantear que necesitamos modificar la ley. Necesitamos modificar el funcionamiento de la bicameral. ¿Cómo hacemos para agilizarlo y que realmente este Congreso, este recinto, trate los decretos de necesidad de urgencia? Esto hago, y además voy a transferir una pregunta a la presidencia. ¿Qué pasó con los dictámenes de los DNU que había vigente hasta el año pasado? ¿Se cayeron por el cambio de la Cámara? Con lo cual todos esos DNU los tenemos que volver a tratar. La comisión los tiene que volver a tratar. Tenemos ahí un problema de hace 2 años. Tenemos una serie de dictámenes de DNU que no estamos tratando en el recinto. Bien, ahora se cayeron esos dictámenes, hay que tratarlos entonces. Hay que traer los dictámenes y hay que discutir en el recinto los DNU. Yo presenté un proyecto de cambio de la ley de DNU, no es el único proyecto, hay varios proyectos acá, de gente seguramente que es mucho más versada que yo en la materia, pero creo que principalmente esa modificación tiene que tener algunos requisitos mínimos. Tenemos que realmente justificar la necesidad de urgencia. El cambio de la ley de DNU le debe exigir al Ejecutivo claridad que muestre la necesidad y la urgencia. Eso es un punto central. El segundo, tenemos que volver a que sean ambas cámaras las que tengan que aprobar el DNU. Si no, termina siendo un decreto termina teniendo más fuerza que una ley, que solamente lo aprueba una Cámara y ya queda vigente. Tenemos que realmente darle la discusión en ambas cámaras y que sean ambas cámaras las que lo terminen aprobando. Tenemos que regular cómo es el DNU en modificaciones presupuestarias, porque generalmente acá se manda un gran DNU modificando la mitad del presupuesto o parte importante del presupuesto y en el medio tenemos más recursos para la asignación universal por hijos y después tenemos más recursos para la dirección de movilidad en bicicleta. No es lo mismo una cosa que la otra. Si vamos a hacer un DNU que se pueda discutir por el propósito que se está haciendo. Bueno, todo eso creo que tiene que estar en la discusión este año de cómo vamos a cambiar la utilización de los DNU. Esto no era parte de la discusión de estas 3 leyes, pero me parecía pertinente que lo discutamos y podamos trabajarlo este año. Ya yendo propiamente a los 3 proyectos. Los 3 proyectos buscan la desburocratización. Yo creo que en algunos temas avanza, en otros temas la verdad que no genera muchos cambios. Lo que sí veo, que esto es parte del apuro que yo veía antes, es que hay muchos temas que estamos tocando un poquitito, poniendo un parche y no estamos discutiendo la cuestión de fondo. Les voy a poner un caso, después entro más en detalle, que es la UIF. La UIF se está modificando una partecita muy chiquitita, más allá de si me gusta o no el cambio,
se está discutiendo una parte muy chiquitita cuando el problema es muy complejo. El otro día tuvimos acá en esta Cámara una reunión muy interesante relacionado con el lavado de dinero. Vinieron gente de afuera, expertos locales, vino el responsable de la UIF. Fue una discusión muy de fondo. Esa debe ser la discusión, no si modificamos un poquitito para justificar que estamos haciendo algo de desburocratización. En el medio de que estamos discutiendo la desburocratización, se crea la Dirección Nacional de Movilidad de Bicicleta, que decía antes, se crea la unidad de opinión pública, más allá del timing, que es perfecto con las inversiones de afuera. Eso también es burocratización del Estado. No estamos discutiendo las cuestiones de fondo, no estamos discutiendo una nueva ley de sociedad de garantías recíprocas, no estamos discutiendo realmente de qué hacer con SGR. Las SGR les metemos un cambio para ampliar un poquito el mercado, pero no discutimos el problema que tiene, que el sistema no está funcionando. Hoy las SGR tienen un costo fiscal para el Estado de 3.200 millones de pesos, según el presupuesto del año 2018. Asiste a 14.000 pymes. Me parece mucho más fácil que le demos 200.000 pesos a cada pyme y la saquemos del SGR. Les va a ser más redituable. Para el Estado es un sistema caro que no está teniendo las funciones que tiene que tener. Y eso, lamentablemente, no lo estamos discutiendo en el proyecto. Estamos de vuelta haciendo parches, haciendo cosmética en algunos temas. Y temas que son muy complejos, temas que son muy de fondo y que tenemos que avanzar. ¿Queremos desburocratizar el Estado? Discutamos qué hacer y cómo evitar que una pyme, cuando vaya al ferretero y compre 1.000 pesos en la ferretería, no le tenga que decir, pará, ¿sabés qué? No te pago ahora, déjame que vaya a la oficina, te hago la retención y vengo y te pago. Todas las pymes son agentes de retención. Eso es un costo para la pequeña y mediana empresa fenomenal. Discutamos qué hacer con el cumplimiento de la ley PYME. En la ley PYME, que aprobamos hace un tiempo acá en este recinto, uno de los artículos decía que había que crear una ventanilla única. Todavía estamos esperando que se reglamente. No se hizo nada. Eso es desburocratización del Estado también. Paréntesis a esto. No es solamente la única ley que el Congreso votó que no se reglamenta, esto de la ventanilla única. Me voy totalmente de tema, pero creo que vale la pena. Votamos una ley de integración para personas con dificultad de aprendizaje. Esto fue en noviembre del año 2016. El Ejecutivo se lo pasa, va de educación a salud, de salud a educación, de educación al Ministerio, a Jefatura de Gabinete y vuelve a educación. Hace 1 año y medio. Eso también es burocracia. Ahí es donde tenemos que también poner el ojo. De vuelta, terminamos trabajando a las apuradas. Hay cosas dentro del decreto, dentro de las leyes ahora separadas en 3, que son buenas, que hay que votarlas. Vamos a discutir seguramente algunos cambios, ahora algunas menciones, pero seguimos trabajando a las apuradas sin atacar las cuestiones de fondo. Algunos ejemplos, y voy ahora sí ley por ley para ir separándola. La Ley de Desarrollo Productivo. Uno de los ejes centrales de la modificación del decreto es modificaciones que le hacen al FOGAPYME. Cuando uno ve en estos últimos 2 años lo que hicimos, en la ley PYME fortalecimos al FOGAPYME. El año pasado, en la ley de presupuesto, el artículo 56 eliminaba o le permitía al Ejecutivo liquidar el FONAPYME, el FOGAPYME. Y ahora lo volvemos a poner y lo fortalecemos. Hay una contradicción fenomenal. Yo no quiero pensar que falta de rumbo. Y además porque he hablado con algunos funcionarios pidiendo explicaciones. Pero no podemos pasar de fortalecerlo a liquidarlo a fortalecerlo de vuelta. Ahí, de vuelta, si queremos desburocratizar, no hagamos marchas y contramarchas con estos temas que son centrales. Obras de arte. Todos coincidimos, y además porque creo que todos hemos hablado con artistas y nos contaban las dificultades que tenían para sacar obras de arte para ir a hacer una exposición a Uruguay. Uruguay, Chile, Europa. Ahí sí tenemos que ayudarlos a
que el sistema sea fácil. Ahora, acá nos vamos del otro lado. Se terminó sacando todo tipo de control de la aduana. Se terminó poniendo que era casi una declaración jurada de mirá que no estoy exportando obras muy caras y el valor son 10 pesos. Y en el medio sabemos que en el tema de obras de arte es una de las preocupaciones mundiales en temas de lavado de dinero. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en simplificar la operatoria, pero tampoco eliminemos el control de la aduana, eliminemos el control del Estado en términos de que no haya evasión, que no haya lavado de dinero. Digo, que esto de vuelta después se relaciona con modificaciones que se hace la UIF en otra de las leyes. Medios electrónicos, ya lo hablamos, y el diputado Lipovetsky ya anunció que se va a sacar la falta de obligatoriedad para las empresas de darle soporte en papel, salvo que el usuario decida el soporte magnético. Digo, eso era claramente un retroceso importante. Hay muchos lugares del país donde no tienen internet, donde se le dificultan. El otro día escuchaba a un diputado que no lo encuentro ahora. Bueno, había un par de diputados del interior que hablaban sobre la problemática sobre el acceso a internet y nosotros le estábamos sacando el coso. Bueno, me alegro que ahora el diputado Lipovetsky haya dicho que esa parte va para atrás. Sociedades. En el capítulo de sociedades, uno de los principales problemas que yo le veo a ese capítulo, espero que en la discusión en particular podamos subsanarlo, es que avanza sobre atribuciones que son de las provincias. Y yo creo que eso tenemos que contemplarlo. Las IGJ provinciales le corresponde a las provincias. No podemos obligarlos a que compartan información con el Ministerio de Modernización y mucho menos obligarlos a que utilicen la plataforma, salvo que sea por una cuestión voluntaria o por decisión de las propias provincias. Bueno, la ley, las leyes, el decreto, le ponía una obligación. Ahí creo que tenemos que trabajar. Alguna redacción alternativa creo que se había avanzado. Otro de los capítulos sensibles es el SENASA. El SENASA se eliminan muchas leyes, decretos, resoluciones, algunas de ellas del año 88, 1888 creo que tenía alguna. Digo, es justificable que las modifiquemos, es justificable que las eliminemos, pero acá tenemos de vuelta la discusión de fondo. Tenemos un problema que no estamos atacando con propiedad, que es los riesgos sanitarios que tiene Argentina. Entonces, estamos modificando leyes, pero no estamos hablando de cómo hacer para que el sistema sanitario, el SENASA, realmente pueda prevenir, porque una vez que ya entró una plaga, ya es tarde. Lo que tenemos que hacer es prevenir, y eso es donde creo que no se está avanzando. Una de las propuestas que nosotros después vamos a hacer en particular es, más allá de aceptar la eliminación o la derogación de las leyes, le vamos a pedir al Ejecutivo que trimestralmente o semestralmente manden un informe sobre los avances en materia de seguridad sanitaria, porque creo que ahí está la discusión de fondo. Yo creo que el Ejecutivo tiene que tener la flexibilidad rápida para afrontar distintos riesgos, pero lo que no podemos tener por parte de este Parlamento un desentendimiento total de uno de los problemas centrales que podemos tener, que es los riesgos sanitarios. Inclusión financiera, otro de los capítulos de esta ley. Acá se hace un montón de incorporaciones de firmas electrónicas. Creo que el eje central acá es cómo hacemos para tener herramientas de validación que no le impliquen un costo adicional a las pymes. ¿Cuál es el miedo que yo tengo? Vamos a tener un sistema de validación de firmas electrónicas y tengo miedo que me digan, bueno, ¿saben qué? Ahora para que puedas acceder a la firma electrónica y puedas tener un sistema que te lo validen, tenés que contratar este servicio que es la plataforma X que sirve para la validación de las firmas. Ahí tenemos que, creo que lo tenemos que hacer en la ley, modificando uno de los artículos, tenemos que ser muy claros que esta validación y este avance, que yo creo que es bueno que avancemos en medios digitales, no le impliquen, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un costo adicional.
que no se los obligue a tener que contratar una plataforma para poder validar firmas. Hoy tenemos el home banking, tenemos distintas plataformas que ya están validando electrónicamente. Creo que uno de los puntos que tenemos que modificar es que se acepten estas herramientas y no se los obliga a las pequeñas y medianas empresas a tener nuevas herramientas de validación, para evitar mayor burocratización y mayores costos para las pymes. En el tema de puertos y aviación, también vamos a pedir que se incorporen algunos informes adicionales para que el Ejecutivo o los distintos organismos manden al Congreso a las comisiones respectivas. En términos de aviación, lo que se habilita con estas leyes es la posibilidad de que se hagan depósitos aduaneros especiales para repuestos, para todo lo que sean las operaciones de manga en los aeropuertos. Creo que es bueno que tengan esos depósitos. Lo que no podemos tener es una falta de control de esos, con lo cual lo que vamos a pedir justamente es que haya un informe trimestral, por lo menos, que mande al Congreso para que veamos cómo es el ritmo de las habilitaciones de esos depósitos y eventualmente podamos ver si hay un abuso, empezar a tomar algunas medidas para evitar excesos. En puerto lo mismo, se dan permisos para barcos extranjeros en ciertas condiciones. Bueno, creo que es bueno que el Congreso en la comisión pertinente recibe un informe sobre cuáles son esos permisos extraordinarios que se están dando. Eso van a ser cosas que seguramente en la discusión en particular entremos. Bitrenes hay toda una discusión, yo no me quiero meter mucho porque el diputado Solá seguramente después va a ser mucho más explícito, pero acá uno de los temas que tenemos que tener cuidado es la seguridad vial. Y esto es uno de los puntos que nos preocupa, pero lo voy a dejar al diputado Solá. Licitaciones públicas, los cambios que se generaban evitaban que algunas provincias, esto tengo entendido de vuelta que hemos llegado a un acuerdo para que esto no sea así, pero el riesgo que teníamos era quitarle herramientas de información a las pequeñas y medianas empresas, en particular de las provincias. Paso de proyecto al proyecto de Administración Pública Nacional. Acá es donde más diferencias surgieron. Muchas de ellas ya fueron zanjadas y fueron en todos los dictámenes ya admitidos. Esto tenía que ver, por ejemplo, con el FGS, tenía que ver con las modificaciones que se hacía al AVE, el ente que administra los bienes del Estado, que dicho sea de paso, vuelvo a recordar una propuesta que hice en el presupuesto cuando discutimos el año pasado. Hace falta crear una bicameral de control de los bienes del Estado, de la venta de los bienes del Estado. ¿Por qué esto? Porque en los últimos años aumentó 200% la venta de los bienes del Estado. Posiblemente están bien hechas las ventas, no lo sé, pero en todo caso lo que sí estoy seguro que el Congreso Nacional no se puede desentender, no puede tener injerencia en el control de cuáles son las ventas del Estado que se está haciendo. Por eso creo que es necesario tener una bicameral donde se controlen todas las operaciones que tengan que ver con la venta del Estado, de bienes del Estado, perdón. En el tema del UIF, de vuelta, parte de lo que hablábamos antes, estamos haciendo un parchecito muy chiquitito en tema del UIF, donde la discusión tiene que ser más profunda. La discusión tiene que ser cómo hacemos para darle más autonomía. Yo les soy sincero, yo quiero un ente realmente autónomo, autárquico. Hoy la ley de la UIF dice que es autónomo y autárquico, pero en la práctica la verdad que no se da tanto. Depende de finanzas, depende del presupuesto que le pase el Ejecutivo de turno. Nosotros realmente tenemos que ir a un UIF independiente. ¿Y por qué lo del UIF independiente? Para que justamente las operaciones o la investigación de operaciones de lavado no tengan ninguna injerencia política. Es necesario que el presidente, el vicepresidente de la UIF sean nombrados con acuerdo del Senado, lo mismo que tiene el Banco Central. Eso es lo que le va a dar fortaleza al UIF y independencia. Y lo que le va a permitir investigar realmente el lavado de dinero, sin tener ninguna presión o ningún problema de que algún político de turno vaya a tratar de meter la mano, los garfios, como quieran decirlo.
Hay muchos cambios que se hacen en este proyecto. Los proyectos en general de vuelta tienen cosas que son positivas, pero hay muchas cosas que se quedan muy en lo superficial. Creo que tenemos que avanzar más. Creo que en la de financiamiento de pymes, en los nuevos instrumentos que se habilitan, los cheques electrónicos, las firmas electrónicas, también tenemos que generar condiciones para que estos instrumentos se puedan comerciar en el mercado de forma abierta, que no sea una o dos instituciones la que pueda comerciarlo. Tenemos que las plataformas que se crean en esta ley también, que sean abiertas, que pueda venir algún tercero y pueda, dentro de las reglamentaciones que se le pongan, puedan acceder a esa plataforma y permitan darle mayor volumen al mercado, darle mayores herramientas para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder en serio al financiamiento más barato. De vuelta, son 3 proyectos que tienen algunas cosas positivas, otras que se quedan en la nada. No terminamos de solucionar el problema de fondo que tiene que ver con el abuso de los DNU. Fíjense que estamos utilizando un mecanismo que las leyes van derogando el decreto parcialmente. Yo no tengo muchos años en la Cámara, no soy un gran conocedor o el más indicado en términos legales, pero me parece algo muy raro que vayamos derogando en función de cómo vamos votando leyes, cómo vamos derogando artículos o capítulos de los decretos. Eso me suena más a, te derogo la partecita esta del decreto siempre y cuando primero me apruebes la ley. Es casi extorsivo. Digo, lo correcto hubiera sido el planteo que se hizo de tratar primero el rechazo y después avanzar sobre las 3 leyes. Bueno, lamentablemente no se pudo avanzar de la forma que creo que hubiera sido lo más prolijo, pero esperemos que podamos entrar en estas modificaciones, algunas que propuse y otras que van a ser en particular, y sacar leyes que por lo menos salgan un poquito más enriquecidas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.